Después de haber hablado con las autoridades electorales sobre nuestros deberes como ciudadanos, pasamos a hablar con el señor Castillo sobre nuestros deberes con seres humanos, hacia todos los seres humanos de este mundo, y pensar en nuestro destino trascendente. También, Monseñor Castillo, muy buenos días, muchas gracias por su presencia constante aquí en RPP todos los sábados. Fernando, buenos días a todos los hermanos y hermanas televidentes. Es un día muy importante hoy día porque nos preparamos para una decisión tan fuerte que mañana todos los ciudadanos vamos a hacer. Lo más importante es que este día sea también un día de reflexión que implica sobre todo el profundizar, ¿no? Porque hemos estado muy agitados y conviene que en este día pues pensemos en el bien de todos, que comprendamos que todos tenemos también defectos. Creo que las posibilidades todas son defectuosas y también tienen algún aporte, ¿no? Cada una tiene un elemento interesante. Una quizás es la parte más de clamor del pueblo sencillo y la otra de mantener algunas cosas que son importantes para no quebrar nuestro país, ¿no? Todo esto es un camino que hay que hacer, un proceso, como el Papa también hace, ¿no? Genera procesos más que establece leyes, y yo creo que se ha generado un proceso que nos puede ayudar a ver que somos complementarios todos, ¿no? Que tenemos que ayudarnos. De hecho, creo que la ocasión del Bicentenario, ¿no?, va a ayudarnos a entender que cuando decidimos algo, siempre hay una parte, siempre es parcial y siempre necesita de la otra parte. Y hay que ver todo lo bueno, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Todo lo bueno nos permite, de tal manera que quien tenga la votación mayoritaria, pues pueda gobernar siempre con la ayuda de todo lo bueno de la oposición, ¿no? O del distinto, ¿no? En realidad es toda esta visión que además el Papa recomienda que la Iglesia siempre la incentive, viene de un gran pensador que es Guardini, ¿no? Romano Guardini, que pensaba que los opuestos, ¿no? A la vez, como no tienen salida porque tienen que contar con el otro, si no tendrían que eliminarlo, entonces más bien deben tender a la complementación. Es uno de los problemas más serios, por ejemplo, que hay en la visión tanto marxista como en la individualista, ¿no? Es decir, al otro yo lo elimino, el otro es mi enemigo. Sartre decía, ¿no? El otro es mi enemigo, ¿no? Y por lo tanto solamente si acabo con él es que puedo yo ser. Y en la visión de Marx también, ¿no? Acentuar la lucha de clases, ¿no? Entonces, en los dos casos, en la visión neoliberal extrema y en la visión marxista también hay ese problema, ¿no? De acuerdo. Me hace pensar que hay que releer a ese gran teólogo que ha citado usted, Romano Guardini, que pese a su nombre era un alemán, ¿eh? Curiosamente. Era de lengua alemana porque es del norte italiano, de Italia, ¿no? Pero no, alemán. Ahora bien, Monseñor, ustedes como Iglesia peruana y Arzobispado de Lima han lanzado esta iniciativa de una comisión de escucha. Explíquenos eso, por favor, porque quizás eso es un problema que tiene naturalmente una expresión religiosa importante, y de alguna manera la confesión es eso, escuchar lo más íntimo que un ser humano tiene, que no comparte con nadie y de lo que se quiere liberar. Jesús dijo que el justo peca 7 veces al día, ¿no? Así que los que no somos justos no quiero ni siquiera imaginar. Pero la comisión de escucha va más allá, ¿no? Porque quizás en el Perú tenemos tendencia a hablar mucho y escuchar poco. Sí, bueno, la misión de la comisión de escucha, que es propuesta por el Santo Padre, tiene una importancia muy grande porque intenta ir más allá de simplemente la escucha de la confesión. Este es en el caso de situaciones de violación, situaciones de uso de las personas, y que además en estos días el Papa ha ampliado dentro del derecho canónico. Como tú sabes, Sí. en el derecho canónico hay un capítulo o un libro, el libro 6, en donde se establecían las penas,
¿no? Y las sanciones que establece la Iglesia. Bueno, el Papa ha modificado porque asume que hay una serie de problemas en la Iglesia que todavía impiden que eso se efectivice con eficacia. Por lo menos se ha dado un paso, no es perfecto, pero el paso que ha dado ahora con la modificación acentúa la necesidad de escuchar y de resolver los problemas. La cuestión fundamental es que muchas veces en la Iglesia se dice es pecado pero no es delito cierto tipo de cosas. Por ejemplo, una relación violenta respecto a un adulto, pues ahora se incorpora eso. Antes era solamente con los menores, ahora se incorpora todo. Son delitos y delitos graves que deben ser sancionados y pueden ser sancionados inclusive con la expulsión o con la dimisión del sacerdote, ¿no? O con la sanción fuerte al laico, que hay que ver, debe haber una lista de penas ahí. Yo todavía tengo que estudiarlo porque se ha salido antes de ayer, prácticamente. Sí, hemos visto en la prensa internacional que se ha destacado esta modificación de la doctrina del procedimiento en la Iglesia y de la definición de estos delitos, pero si hay un cambio de esa trascendencia es que se reconoce que habían habido vacíos, que había habido un cierto descuido, por decirlo menos. Así es. Por lo menos hay una... lo que pasa es que esta legislación última ha hecho, digamos, profundizar en lo que el Papa comenzó, el Papa Benedicto I, y ahora el Papa Francisco, que empezó justamente con la claridad de que los escándalos tenían que ser primero reconocidos por la Iglesia, porque hay personas que los hacen, pero también el Papa Francisco ha agregado el problema de que el clericalismo y las formas en que están creadas las estructuras, digamos, de arriba para abajo dentro de la Iglesia, tienen defectos gravísimos que permiten justamente la demora excesiva o podríamos decir, la prevaricación, el hecho de que se encubra a las personas y se dé razón siempre a la autoridad máxima y luego detrás de ellas se escondan personas, y lo cual es muy dañoso para la vida de la Iglesia, ¿no? Absolutamente. Monseñor, permítanos por favor ir a una breve pausa, después de la cual escucharemos las palabras que pronunció el Papa en el Vaticano esta semana, y también queremos algunas informaciones suyas sobre las misas que se van a celebrar mañana. Es un día electoral, estamos bajo reglas todavía de confinamiento, pero quisiera que nos explique qué es lo que se ha previsto, así como una palabra sobre los textos del Evangelio que corresponden a la misa del día de mañana. Primero vamos a la pausa, por favor. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor, nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración
la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Monseñor Castillo, el Papa una vez más habla sobre esta actividad, esta práctica de la oración, y dice que hay que orar y que Jesús, antes de hablar, con la persuasión que tenía, como vemos en el Evangelio a todo lo largo, se permanecía en su interior, establecía un diálogo con su Padre, que es la oración. Ahora, quisiera que nos comente esto en relación al texto del Evangelio que se va a leer mañana en la misa, en donde Jesús se muestra más práctico que nunca, porque le preguntan ¿a dónde quiere celebrar la Pascua, el Jueves Santo, ¿no? Van acá, buscan a un hombre, entran a su casa, le piden que los lleve al primer piso, instalan. Es decir, un gran organizador para esta reunión. Sí. Sabemos lo muy trabajoso que puede ser organizar bien una recepción de ese tipo. Y ahí les dice esta cosa extraordinaria: no volveré a beber del fruto de la vid. Hay varias escenas en las que le bebe vino, pero ahí dice que no beberá más hasta que la sangre sea derramada. Explíquenos, por favor, esto de la oración que va a preparar la entrega de la propia vida. Claro. Mira, me parece que en el texto Jesús muestra con mayor claridad esa relación entre profecía y poesía, ¿no? Porque Jesús, que es consciente de que el Padre es el creador de todo, tiene conciencia también de que el Padre habita justamente por medio de su Espíritu en lo profundo de la realidad. Y entonces él está en una situación muy difícil y sin embargo conscientemente, o sea, la oración le permite a él hacer esa organización que tú dices con una conciencia y con una claridad práctica, organizativa, razonable, si quieres tú, para no decir racional, ¿no? Pero que lleva a que él conscientemente está asumiendo la situación y está tratando de leerla desde lo profundo para poder expresarla en un signo. Y estos dos signos que usa, ¿no? El pan para su cuerpo y el vino para su sangre, son modos poéticos de expresarse para, digamos, suscitar en la presencia que tenemos en la realidad, en el caso de él, en la tragedia que estaba preparada inclusive como un plan para matarlo, con una cosa, como una experiencia interesante para poder superarla a través del amor, ¿no? Esto es sumamente interesante porque Jesús nos enseña a no dejarnos llevar por lo inmediato en las situaciones, sino él vivió la experiencia de un ser humano profundo, como también había muchos seres humanos profundos en esa época, habían filósofos, habían personas de bien que querían, digamos, hacer algo por su realidad. El mismo Juan Bautista no es que sea cristiano del primer día, ¿no? Lo hemos cristianizado un poco nosotros, ¿no? Pero él era más bien hebreo y tenía la mentalidad, pero tenía una buena voluntad de ayudar en su pueblo. Y entonces Jesús recoge eso mismo, pero lo lee desde esta hondura que es la que nos dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos manifiesta a Dios y nos lo da a través del Espíritu, ¿no? Hoy día todos nosotros tenemos esa capacidad de en cualquier situación y decisión que hagamos, si actuamos profundamente, si nos serenamos y vivimos experiencias hondas, hacemos signos verdaderos, como este caso de esta fiesta, ¿no? Es una fiesta organizada sobre la base de una actitud honda, en donde él está de alguna manera manifestándose de lo más hondo, de lo más profundo, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
era algo así como rememorar dos elementos que estaban en la tradición hebrea anterior, pero de nuevo modo, ¿no? El pan ácimo, que era lo que se iba a llevar para el camino, y en segundo lugar, la sangre que derramó Moisés sobre la gente, pero que tenía un elemento condicional. ¿Prometen ustedes obedecer la ley que acabo de leer? Ya, sí, nos comprometemos, dicen, ¿no? Y entonces les asperge, les rocía la sangre, ¿no? Como una especie de condición, es una especie de pacto bilateral, ¿no? Ustedes y nosotros. Jesús no. Jesús solamente levanta el vino y dice, esta es mi sangre, y la entrega y beban todos. ¿Por qué? Porque quiere hacer un acto gratuito, generoso. Lee que en la humanidad lo que falta es gratuidad, generosidad, y se la da, él la da generosamente. Entonces nosotros aprendemos a tener un acto gratuito de generosidad, de amplitud, en donde no tenemos ningún interés mayor que todos realmente prosperemos, avancemos, ¿no? A mí me parece que en ese sentido es un signo magnífico de hacer una profecía también, porque él está anunciando su muerte. Claro que sí. ¿Por qué es que se lee mañana en junio un pasaje que tiene que ver con el Jueves Santo, ¿no? Sí, con el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque mañana justamente esos textos nos sitúan en la incorporación en nosotros de Jesús, y lo sacamos a las calles. Mañana lo único que se agrega es la procesión del Corpus, ¿de acuerdo? Se sale y se ostenta ante todo el mundo que el cuerpo de Cristo dignifica, valora y alienta nuestros cuerpos, y hace que el cuerpo de los cristianos salga a la calle. En realidad, digamos, el Corpus es como una especie de anuncio de que todo cristiano que sale a la calle debe siempre anunciar que el Señor está en medio de nosotros. Claro que sí. Una última precisión respecto a las misas mañana, por favor, antes de pedirle su bendición. Sí, les he propuesto a todos los sacerdotes que puedan hacer la misa por lo menos antes de las 8, ¿no? De preferencia 6 de la mañana o 7 de la mañana, y antes de las 8 terminar para que la gente vaya tranquila a votar. Y luego después de las 7 de la noche, ¿no? Esa es la norma. Yo mismo voy a hacer la misa desde la capilla de la Casa Arzobispal, de tal manera que podamos estar presentes. Yo la voy a hacer a las 7. A las 7 de la mañana, o sea que no hay misa a las 11 mañana, como es tradicional, no habrá misa a las 11, a ser difundida, sino a las 7 de la mañana. Sí, así es, a las 7 de la mañana, y luego los sacerdotes en todas las iglesias o en todas las capillas van a hacerla a las 7 de la noche. ¿Y será difundida la misa que usted celebra? Por la página del Facebook del Arzobispado de Lima. De acuerdo, muchísimas gracias, Monseñor, y luego quede el compromiso de cuando usted viaje a Roma, mantendremos contacto digital hasta Roma los sábados, ¿eh? Sí, aunque van a venir también los obispos auxiliares durante las semanas. A RPP, de acuerdo. Y sí, esta semana todavía no tengo exactamente la fecha, pero saldré para Roma, sí. De acuerdo. Monseñor, yo le pido que nos bendiga pensando sobre todo en la serenidad que se necesita para emitir un voto informado, un voto que exprese nuestro amor al Perú y que nos permita salir de una crispación y entrar a un periodo de reconciliación entre todos los peruanos. Padre Santo, en este día tan importante en que meditamos hondamente las necesidades de tu pueblo, especialmente de ese pequeño pueblo que debería ser, según Santa Rosa, una partecita del cielo, podamos realmente hacer esa partecita del cielo, haciendo posible que entendamos los grandes problemas que tenemos y decidamos nuestro destino con la mejor posibilidad para todos. Perdónanos por todo el encono, por todas las animadversiones que han habido, y ayúdanos a encontrar lo más hondo de nosotros, que en el fondo estás tú, en el fondo de eso que estamos nosotros ahondando, estás tú. Alienta a tu pueblo y haz que hagamos finalmente un paso adelante, comprendiendo la situación y complementándonos solidariamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los peruanos y permanezca para siempre. Amén.
Muchas gracias, Monseñor, y lo escucharemos a las 7 de la mañana en la misa que cambia de hora esta vez. Y naturalmente mantendremos contacto siempre los sábados con usted para estos diálogos de fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Que tengan muy buenos días usted. Muchas gracias, Fernando. Y quienes nos sintonizan y nos siguen en este programa. Muy buenos días.